Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer desde los versículos 7 al 12. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Y el título que he puesto a este mensaje está extraído de unas palabras que el mismo Jesús usa en este texto, y es buenas dádivas. Buenas dádivas. Bendiciones, buenas dádivas. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos en el Sermón del Monte, como sabéis, y esta es la segunda vez en el sermón que Jesús habla sobre el tema de la oración. Así que ya eso nos puede poner o nos debe poner en alerta. Para el Señor Jesús, la oración era un asunto de vital importancia. En la primera ocasión, creo que recordáis, en el capítulo 6, de los versículos 5 al 15, Él usa todos esos versículos para, en primer lugar, decirnos cómo no debemos orar. Y Él dice: no oréis como los hipócritas, que ellos aman orar en público para ser vistos. Ellos aman las largas oraciones pensando que por su palabrería serán escuchados. Y ellos usan vanas repeticiones pensando que repitiéndole al Señor mucho las cosas, Él va a contestar mejor, va a contestar de otra manera. No oréis así. Orad en secreto, orad que nadie os vea. No hace falta que uséis una palabrería especial. Habladle a Dios de manera sencilla, de manera sincera, y el Señor escuchará vuestras peticiones. Y os voy a dejar una oración modelo. Todo esto, como digo, está en la otra ocasión, en el capítulo 6. Os voy a dejar una oración modelo, el Padre Nuestro, no para que lo repitáis como una letanía, sino para que tengáis en cuenta cuáles son las prioridades en la oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, y empezamos con la prioridad número 1, el reino de Dios. Pedid por el reino de Dios. Pedid por la voluntad de Dios, pedid por el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la prioridad. Lo primero por lo que tenéis que pedir son por las cosas celestiales, por las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Después tenéis que pedir por vuestra necesidad física, porque cada día necesitáis comer. Cada día necesitáis beber, tenéis necesidad de un hogar, de un lugar donde resguardaros, etc. Y después podéis pedir por todo lo que tiene que ver con vuestra dimensión espiritual y social, para que tengáis un buen trato unos con otros y para que tengáis también un buen trato con el Señor, no cayendo en la tentación, sino siendo fieles a Dios. Ese sería el Padre Nuestro, ¿verdad? Resumido, muy escueto. Pero así es como el Señor nos enseña a orar, como digo, no para que repitamos una y otra vez lo mismo, sino para que tengamos en cuenta cuando oremos cuáles deben ser nuestros puntos, nuestras prioridades. Ahora, hay una segunda enseñanza. El Señor, de nuevo, habla sobre la oración. La segunda vez, usando también varios versículos que, como decía antes, esto indica la importancia del tema. Y ahora el Señor no tanto nos va a decir cómo orar, no tanto nos va a dar una oración modelo, sino que ahora Jesús nos exhorta a practicar la oración, a ponernos manos a la obra. Antes nos decía cómo orar y cómo no orar, pero ahora nos dice: tenéis que orar.
Tenéis que poneros manos a la obra. Es algo que en la vida cristiana no se trata de un consejo opcional ni alternativo, sino que la oración es parte esencial de la vida cristiana. Un creyente que no ora se asfixia. Se ha dicho, ¿verdad? Y creo que con mucho acierto, que la oración es el hálito vital del cristiano. Igual que para nuestra vida física necesitamos la respiración y cuando no respiramos nos morimos, igual en la vida espiritual también necesitamos, igual que en la vida física la respiración, en la vida espiritual nos hace falta la oración. Sin oración no hay vida espiritual. Se nos apaga esa comunión que tenemos con Dios. Es por eso por lo que el Señor nos manda aquí: pedid y se os dará. Yo no sé si cuando hemos leído el texto lo estabais mirando desde el punto de vista de una persona muy necesitada que va delante de Dios a pedirle lo que le hace falta. Pero si lo leéis desde ese punto de vista veréis como el texto adquiere una importancia fundamental, porque el Señor nos está animando a que oremos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y después sigue enfatizando y dice: porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Importante, ¿verdad? Cuando estamos muy necesitados, cuando tenemos mucha confianza al ir delante del Señor y derramar nuestro corazón, como hablábamos de algunas personas del Antiguo Testamento que derramaban su corazón delante de Dios y decían: Señor, aquí estoy, soy un necesitado. Señor, clamo a ti. Escúchame, Señor. Y Él te dice: por supuesto. Pero no solo te escucho, sino que si tú pides, vas a recibir. El Señor nos manda a orar. Se trata de la ocupación más cotidiana del cristiano. Orar, orar, orar. Contiene facetas diferentes. No tiene solo que ver con petición, que sería una parte importante de las oraciones, sino tiene que ver también con adoración, tiene también que ver con confesión, tiene que ver con intercesión por otros, tiene que ver con gratitud o agradecimiento a Dios. Es decir, tiene una múltiple faceta, ¿verdad? Algunos hablan de la mano de la oración, porque tiene esas 5 facetas, ¿verdad? La adoración, la confesión, la petición, la intercesión y el agradecimiento. 5 facetas de la oración muy importantes. Así que, hermanos, por mucha importancia que yo le quiera dar esta mañana a la oración es más importante que eso. Nunca daremos demasiada importancia a la oración. Pero casi todos los autores que hablan de este tema en sus libros tienen una parte en la cual reconocemos que al mismo tiempo que la oración es tan importante, es la más olvidada de nuestras prácticas. Tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Yo aquí os podría engañar diciendo: mirad, aquí en esta iglesia oramos muchísimo, de manera individual, de manera colectiva. Yo en mi casa oro muchísimo, soy una persona de oración 100% y tal, y hablar como los fariseos, ¿verdad? Largas oraciones. Hermano, empleo tanto tiempo al día orando, etc. Hermano, no nos engañemos. La oración es de las prácticas más olvidadas dentro de nuestras vidas privadas y dentro de nuestras iglesias. De tal forma que sabéis que la reunión de oración en algunos sitios se ha dejado de hacer porque no hay interés. Es la menos asistida de todas. Hay muy pocas personas que se pueden desplazar ese día y tienen el deseo de ir a reunirse con la iglesia a orar. Es casi testimonial en algunos lugares, en algunas iglesias muy grandes.
Es una reunión con asistencia mínima. Los que van son muy pocos y no tiene empuje real dentro de muchas iglesias cristianas. Escuchar las palabras de un hombre de Dios que dijo: nuestra negligencia en la oración privada y eclesial se evidencia en muchas decisiones equivocadas, en muchas prioridades trastocadas, escaso poder sobrenatural y falta de santidad. Así que creo que es importante también, al mismo tiempo que enfatizamos la importancia de la oración, creo que es importante confesar delante del Señor nuestra negligencia en cuanto a la oración. Estamos faltos de oración. Nos hace falta tener más comunión con Dios. Ahora vámonos a nuestro texto, ¿verdad? No se trataba solo de una exhortación hacia la oración, sino vamos a nuestro texto. Los 3 verbos usados, pedid, buscad, llamad, indican un mandato para continuar una acción. Son verbos que están en imperativo, como vosotros sabéis, ¿no? Un mandato, pedid, buscad, llamad. Pero los que entienden del idioma griego dicen que no solamente es un imperativo puntual, sino que el imperativo lleva también la idea de un mandato para continuar la acción. Yo lo traduzco, ¿verdad? Porque son palabras que a lo mejor no entendemos todos. Es como si el Señor estuviera diciendo: continuad pidiendo hasta que recibáis la respuesta. Cuando el Señor dice pedid, el Señor está diciendo: continuad haciendo peticiones. Cuando el Señor dice buscar, seguir buscando hasta que encontréis. Cuando el Señor dice llamar sin cesar hasta que os abran. Una clarísima invitación a lo que diría el apóstol Pablo después: orad sin cesar. Ahora Jesús nos promete aquí una respuesta, una contestación a cada iniciativa del hombre en oración. El que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. Es por eso por lo que veo necesario abordar 2 aspectos importantes aquí. Los 2 aspectos son muy sencillos, los vais a comprender muy bien. El primer aspecto es la perseverancia en la oración. Ser constantes, como también diría el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos 12:12, constantes en la oración, la importancia de perseverar en la oración. Y el segundo aspecto, que como digo, he intentado simplificarlo todo lo posible, es una promesa de buenas dádivas a los que oran, de buenos regalos, de buenas bendiciones para los que oran. Así que estas 2 cosas, ¿verdad? Y en eso se va a basar prácticamente el mensaje, aunque luego al final iremos al versículo último, que parece que no tiene conexión, pero también tiene conexión con el texto. La perseverancia, punto número 1. Punto número 2, las buenas dádivas hacia los que oran. En primer lugar, la perseverancia, ser constantes en la oración. Y aquí podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la perseverancia, de la constancia, de que hay que seguir adelante, de que hay que orar sin cesar, de que no hay que desanimarse. Y podríamos dar muchísimos textos y muchas explicaciones, incluso ya metiéndonos en el plano psicológico. Pero yo quiero ser, en este sentido, muy práctico. Una fuerte emoción después de escuchar un mensaje como el de hoy, ¿verdad? Una fuerte emoción después de estar en una reunión de oración en la cual hemos visto cómo el Espíritu actúa y el Espíritu va tocando los corazones y uno dice: Señor, me tengo que tomar más en serio este asunto de la oración. Esas fuertes emociones tenemos que tener cuidado con ellas porque a veces solamente actúan a corto plazo. Un día o 2 días estamos orando más, pero luego después no somos constantes en cuanto a la oración. Y de lo que estoy hablando ahora es de la constancia en la oración. A nadie se le ocurre
Y esto creo que aunque no seamos deportistas, todos lo entendemos. A nadie se le ocurre decir, mira, en el mes de diciembre hay una maratón en Málaga y son 42 kilómetros, van a recorrer la ciudad, todas las afueras, van a ir un poco por la costa y van a hacer un total de 42 kilómetros, 100 no sé cuántos metros, que es lo que supone una maratón. A nadie se le ocurre, no me pongo de ejemplo porque no quiero que os riáis, pero a nadie se le ocurre apuntarse a la maratón sin haber entrenado antes y decir, bueno, voy a correr porque yo 100 metros los corro bastante bien, incluso a medio kilómetro, hay veces que medio kilómetro aguanto, y apuntarse a una carrera de 42 kilómetros. Hermanos, igual ocurre con la oración. Uno no puede decidir, bueno, a partir de ahora voy a ser constante, voy a orar todos los días varias veces, me voy a apartar, voy a orar mucho tiempo por muchos temas. No, empieza, para ser práctico, empieza con 5 minutos, con 10 minutos. Ora al Señor con sinceridad. Verás como conforme vayan pasando los días, si tú conservas ese hábito, y esto ya algunos lo hemos ido haciendo, si tú conservas ese hábito, se irá alargando poquito a poco. Y como decía antes, no pretendemos solamente el tiempo, ¿verdad? El tener oraciones muy largas, sino tener temas por los cuales orar. Y poco a poco, ¿verdad? Esos 5 minutos o esos 10 minutos irán requiriendo más tiempo. ¿Para qué? Para adorar al Señor durante un tiempo también. No solamente pedirle, también para interceder por otros. También para darle gracias por lo que ya ayer me dio y hoy espero que me dé también. Y para pedirle lo que nos es necesario. Y vosotros mismos vais a ver como esos 5 minutos se van a transformar en 10, y luego en 15, y luego en 20, y luego no os vais a querer levantar de la silla, porque vais a decir, no, es que estoy bien con mi Dios, y estoy orando, y estoy teniendo comunión con Él. Eso es ser prácticos en cuanto a la oración. Unos minutos que se vayan convirtiendo con crecientes motivos para orar y para dar gracias, poco a poco van a reclamar más tiempo y se irá alargando por sí solo, no solamente por emplear un tiempo, sino por tener comunión con nuestro Señor. Textos que os puedo dejar, bueno, pues os los puedo citar prácticamente. Hechos capítulo 1, 14, sabéis que los discípulos, cuando el Señor resucitó, Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y estuvo hablándoles durante 40 días sobre el reino de Dios. Pero el Señor ascendió al cielo, y algo que muchas personas no tienen en cuenta es que desde los 40 días en que el Señor ascendió al cielo, después de la resurrección, hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, pasaron otros 10 días, en los cuales Jesús no estuvo con ellos. Ellos ya habían escuchado muchos estudios acerca del reino de Dios, pero durante 10 días estuvieron haciendo algo que nos dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Y además no solo estuvieron haciendo algo, sino que lo hacían todos juntos. Y si leéis el texto de una manera natural, sin ningún prejuicio, mirad lo que dice. Dice, todos estos, hablando de los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 10 días. 40 días Jesús hablándole sobre el reino de Dios. Y ellos recibiendo la enseñanza de Cristo. 10 días, unánimes, juntos, mujeres, hombres, orando al Señor. A los 50 días, el Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a extender el Evangelio del reino de los cielos. Más textos, pues por ejemplo Efesios capítulo 6, un texto que siempre me llamó la atención por la insistencia que tiene en la perseverancia. Fijaros, Efesios 6, el versículo 18, mirad qué insistencia el apóstol Pablo, dice, orando, es decir, ya está hablando de algo que se prolonga en el tiempo, mirad, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es como si Pablo nos estuviera un poco cogiendo de los hombros y diciendo: hermanos, orad sin cesar, en todo tiempo, con perseverancia, por todos los santos. Hermanos, no dejéis de orar. También en la misma línea, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 2. Hechos capítulo 12 también nos dice que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia de Jerusalén hacía sin cesar oración a Dios por él. Y por último, en la epístola de Santiago se nos dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Es decir, que la perseverancia aquí adquiere un papel importante. Mirad, hermanos, no puede daros el Señor ciertas cosas porque es que ni siquiera pedís. Ni siquiera os vais a un lugar aparte a decirle al Señor: Señor, tengo esta necesidad, porque el Señor quiere que nosotros le digamos lo que necesitamos. Esa sería la primera parte, la perseverancia, que, como digo, he intentado hacerlo de una manera muy sencilla y lo más práctica posible. La segunda parte sería ¿cuál es la promesa o las promesas a los que oran? Y allí el Señor dice que Él va a dar buenas dádivas, que Él va a dar bendiciones, que Él va a dar lo mejor para aquellas personas que oran con perseverancia, que lo hacen en buena comunión con Él. Y usa un ejemplo, como el gran maestro que era, usa un ejemplo muy normal, muy familiar. Y Él nos dice: mirad, ¿a qué hombre de los que hay aquí? Y ya está hablando no solamente a los discípulos, sino incluso a los inconversos. ¿Qué hombre o mujer de los que hay aquí, verdad? Podríamos decir hoy. ¿Quién de los que estáis aquí que tiene hijos pequeños, si su hijo le pide un trozo de pan: papá, tengo hambre, dame un trozo de pan, le dará una piedra? Había en aquel lugar piedras blancas que dicen que se confundían con el pan. Entonces a un pequeñito que se puede hacer daño en sus dientecitos le da un trozo de piedra y dices: cómete eso en lugar de pan. Y él va a morder y se hace daño y dice: papá, me he hecho sangre en los dientes. ¿A qué padre se le ocurre eso? Aunque no sea creyente, dice: vosotros siendo malos, es que ni se os ocurre, ni se os pasa por la cabeza hacer esto. Y el Señor pone el ejemplo muy claro, el Señor pone la comparación muy práctica, pone una ilustración muy vívida. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que se lo pidáis? Es decir, ¿me vais a comparar a mí con un padre que es pecador, como somos todos? ¿Vais a compararme a mí? ¿Y ese padre o esa madre le da lo mejor a su hijo? ¿Cómo yo no voy a dar buenas cosas a todos los que me lo pidáis? Dice Jeremías capítulo 29: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Juan capítulo 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Incluso me atrevo a decir más, porque alguien puede decir: bueno, estamos hablando de padres e hijos. Dios es nuestro Padre, pero claro, Dios es el Padre de los que hemos creído en Él, de los que por la fe nos hemos acercado a Él a través de Cristo. Pero ¿y para los inconversos? ¿Ellos pueden orar a Dios? Os digo, creo, por lo que leo en la Biblia, que el Señor establece la posibilidad de pedir a Dios que salve a los que no son creyentes y les promete una respuesta positiva. Los no creyentes pueden elevar su voz a Dios y pueden pedirle que les salve. Fijaros lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Es una historia que creo que todos conocemos bien. Jesús tenía que pasar por la
zona de Samaria y tenía que pasar porque tenía un encuentro pendiente con esta mujer. Y él se acerca al pozo y ve a una mujer sacando agua y le dice: dame agua. Y esa mujer se extraña y le dice: ¿cómo que tú eres un hombre judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Si los judíos y los samaritanos no se dirigen la palabra, ¿cómo me hablas a mí? Y fijaros lo que el Señor le contesta, porque las palabras del Señor no son para leerlas rápido y luego dejarlas olvidadas. Las palabras del Señor son para estudiarlas muy concienzudamente. El Señor le responde a aquella mujer a la que él le había pedido agua: dame agua. Y le dice Jesús: si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. ¿Habéis escuchado bien? Tú, que no eres creyente, le pedirías y él te daría agua viva. Así que tenemos la autoridad delante del Señor, tenemos la autoridad de decirle a las personas que todavía no son creyentes: si tú le pidieras al Señor el agua viva, él te la daría. Y si hay aquí alguna persona que todavía no tiene a Cristo en su propio corazón como su Salvador, como su Señor, y cualquier persona que esté escuchando este mensaje, yo le insto, le pido que piense en estas cosas. Si todavía no es creyente, si él le pidiera al Señor que le diera la vida eterna, el Señor se la daría. Si lo hace de todo corazón, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, hermanos, tenemos que hacer algo que en medio de nuestra emoción, yo cuando estudiaba este texto estaba bastante emocionado, porque decía: Señor, qué maravilla poder tener audiencia contigo y poder ir a orar, a pedir, y que tú nos concedas las cosas que nosotros estamos pidiendo. Pero si nosotros queremos acercarnos lo más posible a todo el consejo de Dios, si nosotros queremos exponer la palabra con honestidad, tenemos que buscar un pequeño equilibrio que hay aquí, que no desdice ni mucho menos lo que hemos dicho hasta ahora, porque el Señor cumple sus promesas y el Señor da a los que le piden. Pero alguna persona puede venir a decir: no, y ahora voy a poner el ejemplo burdo, el ejemplo fácil, que todos vaya a contestar muy bien. Tú dices que el Señor nos pide que nosotros nos presentemos delante de Él orando y Él nos va a dar lo que le pidamos. Yo hace tiempo que le pedí un yate que vi allí en Muelle 1 de Málaga, que tiene 3 pisos y tiene arriba un sitio para que aterrice un helicóptero. Y yo le he pedido el yate. Esto, digo, es el ejemplo burdo, ¿verdad? Hombre, al favor, ¿cómo le pide eso al Señor? Hombre, pues yo le estoy pidiendo por el yate y no me lo da. Qué tontería, ¿verdad? Y todos sabríamos contestarle: hombre, es que eso no es la voluntad del Señor, eso a ti no te va a servir de bendición, eso no te va a hacer bien. Bueno, conozco la historia de una mujer que se fue a África con su esposo, los dos médicos, y no hace tantos años de esto. Y estando allí en África se pusieron a servir a Dios en una clínica para curar a los niños enfermos. Estaban haciendo una labor impresionante. Pero en un momento el esposo se puso enfermo y murió. Aquella mujer, cuando contaba la historia, decía: bueno, yo me he aconsejado de pastores, de personas que me conocían, y me han dicho: ora mucho por él, ora mucho para que en su enfermedad el Señor le sane. Pero el Señor se lo ha llevado. Menos de 30 años los dos. Toda una vida para poder servir al Señor, toda una vida para poder curar a niños enfermos, toda una vida para predicar el Evangelio. ¿Y qué ha pasado? ¿Es que Dios hace cosas que no tienen sentido?
¿Cómo dice que nosotros le pidamos y Él nos lo va a dar? Y a esa hermana en la fe, que le estaba pidiendo por algo 100% legítimo, que es: Señor, consérvale la vida a mi esposo, que es muy joven. ¿Por qué no se lo concedió el Señor? ¿Es que insistir en las oraciones garantiza una respuesta divina? ¿Es que podemos, como algunas personas hacen, decretar que la oración sea contestada afirmativamente? Hace muy poco tiempo, también unos meses, ya sabéis que no me gusta dar nombres, sobre todo cuando se queda grabado. Hace, voy a decir, meses, quizá algún año, hubo un problema porque un cantante a nivel mundial, un cantante cristiano, se puso enfermo con un cáncer y en un concierto otra cantante dijo delante del público: yo declaro y decreto que este hombre tiene que curarse. Y lo digo delante de todos para que veáis que se va a curar, porque yo declaro y decreto que esto tiene que ser así. Y al final murió. ¿Qué ocurre cuando Dios contesta que no? Cuando estamos pidiendo por una jovencita a nivel de toda España: Señor, está en la UCI, va a morir en pocos minutos, Señor, sácala de ahí, Señor, sácala. Y todos los creyentes que yo sepa de toda España y en algunos sitios de fuera de España, orando por esa joven. No salió. ¿Qué ocurre cuando Dios contesta que no? ¿Es que tenemos falta de fe? ¿Cómo entender los silencios de Dios cuando el Señor cierra la boca y no dice nada? Bueno, diré en primer lugar, porque claro, hechas estas preguntas, a ver ahora quién las responde. Pero diré en primer lugar que Dios no nos promete en ningún sitio de la Biblia darnos siempre lo que pedimos. Acordaos de mi yate, No promete darnos siempre lo que nosotros le pedimos. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos conviene, y por eso algunas de nuestras peticiones Él contesta que sí, y las contesta de manera afirmativa, y nosotros le damos muchas gracias. Otras veces contesta que no, y el no significa: tienes que esperar, tienes que madurar, no te conviene ahora mismo. Dice el autor C.S. Lewis: gracias a Dios que Él no me ha dado siempre lo que le he pedido. Gracias a Dios. Porque a veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites. A veces nos hace falta un tiempo de espera para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y para recibirlo bien, para recibirlo maduros. Y otra cosa, hermanos, que nosotros hemos tenido fallos como todos los padres, pero una cosa que le hemos enseñado a nuestros hijos desde muy pequeños, cuando ellos tenían faltas de cosas, les faltaba algo, ¿verdad? De lo básico, gracias a Dios, no podemos decir que les ha faltado nada. Pero cuando ellos decían: papá, me gustaría, mamá, me gustaría, nosotros le hemos dicho: hijos, el Señor suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Eso, hay aquí uno de ellos y la otra que se lo podéis preguntar. Muchas veces: papá, es que no tengo. Espera, si el Señor quiere te lo va a dar. El Señor suplirá lo que te falte en Cristo Jesús. Porque como dice el autor Timothy Keller, Cristo no vino a darnos todas las respuestas. Cristo vino a ser la respuesta. Vaya frase del autor Timothy Keller. Cristo no vino a darnos todas las respuestas, vino a ser la respuesta. Es que no tengo salud. Cristo suplirá lo que te falta. Es que no tengo bastante dinero. Cristo suplirá lo que te falta. Es que no tengo marido. Cristo suplirá lo que te falta. Aquí en esta iglesia, hermanos, le hemos dicho a las hermanas viudas que se casen si quieren con alguien que sea en el Señor, pero que si no se casan tienen el mejor marido del mundo. Ahora sí tienen un buen marido, el Señor. Porque vuestro marido es vuestro hacedor, como dice el libro de Isaías.
¿Te falta algo? Sí, a mí también. El Señor suplirá lo que te falte. El Señor quiere ser la respuesta en esa situación. Y luego sabéis lo que pasa. El Señor es tan grande y tan misericordioso que luego después dice: papá, pues tú me dijiste que el Señor era mi marido, pero ahora el Señor me ha dado un marido. Gloria al Señor que te ha dado un marido. Pero mientras tanto el Señor ha sido tu marido. Y si no hubieras tenido marido, el Señor hubiera sido tu marido toda tu vida y no hubiera pasado nada. Porque Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Él ve tu vida desde el principio hasta el final. Nosotros podemos pensar que sabemos lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y a veces decimos: si yo hubiera sido Dios, hubiera escogido para mí esto. Es una necedad, hermanos. Porque nuestros pensamientos no son los suyos, ni nuestros caminos los suyos. Yo hubiera elegido que mi vida hubiera transcurrido de esta manera. Yo hubiera elegido que este acontecimiento triste no hubiera pasado ahora, hubiera pasado dentro de 20 años. Necedad, porque tus caminos no son los suyos, ni tus pensamientos son los suyos. Como son más altos los cielos que la tierra, así los caminos del Señor son más altos que los nuestros y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Como seres humanos deseamos el yate. Lo digo, ¿verdad?, para que nos duela, ¿no? Nos duela en el corazón. No, yo no quiero el yate. ¿Para qué quiero yo el yate? Pero como seres humanos queremos estar bien situados, tener un trabajo en el que hagas poco y ganes mucho, queremos los placeres, queremos la fama, queremos estar cómodos, queremos tener, si no muchas riquezas, algunas riquezas, pero el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros no es que tengamos ganancia terrenal, que tengamos placeres, que tengamos fama, que tengamos la comodidad. Ese no es el plan de Dios. Dios ha revelado cuál es su plan. Leeros el capítulo 8, versículos 28 y 29 de la Epístola a los Romanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo para cada uno de los que amamos a Dios? Hacernos más conformes a la imagen de su Hijo. Esos son los pensamientos de Dios y Dios nos lo ha revelado, algunos de ellos. No sabemos todos los pensamientos de Dios, pero algunos de ellos, en su voluntad revelada, el Señor nos lo ha dicho. No le des vueltas, hermano, no le des vueltas, hermana. El Señor va a hacer todo lo posible para quitar tus tendencias terrenales y crear en ti la imagen de Cristo. La respuesta a las oraciones irán encaminadas en esos pensamientos de Dios, no en los tuyos. Señor, yo ahora, mi idea es que tú me contestes de acuerdo a mis pensamientos. Y el Señor a veces tiene que decir no. Y ya me lo decía ahí antes, te va a decir no al yate de 3 pisos. ¿Por qué? Porque esos no son sus pensamientos para ti. Él no quiere que tú tengas el yate de 3 pisos. Él quiere que seas más parecido a Jesús, que todavía te pareces demasiado poco. Ahora, ya hemos acabado. La perseverancia, buenas dádivas. Y ahora tenemos el versículo 12. Si tenéis las Biblias, capítulo 7, versículo 12. No tiene nada que ver aparentemente, ¿verdad? No tiene nada que ver aparentemente, pero tiene conexión con lo anterior. Porque igual que Dios ofrece buenas dádivas para sus hijos que claman a Él, también nosotros como personas de este mundo debemos practicar la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Allí lo tenéis en el versículo 12. Lo que queráis que hagan con vosotros, eso mismo haced vosotros con los demás. Es una expresión, ¿verdad?, que he podido mirar, que aparece en muchos ámbitos, ¿verdad? En casi todas las religiones enseñan, la religión islámica, la religión judía, enseñan el mal que tú no quieras para ti, no lo quieras para nadie. ¿Tú quieres que te atropelle un coche cuando salga de la iglesia? No. Pues no lo quieras para tu prójimo, ¿verdad? Lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie.
Pero eso sería el sentido negativo, el sentido restrictivo de esta regla de oro. Fijaos cómo Jesús la supera y la hace en un sentido positivo. Lo que queráis que hagan con vosotros, vosotros haced con los demás. No es lo mismo que uno pase por el lado del buen samaritano, uno sea el buen samaritano y pase por el lado del hombre herido y diga, a mí no me hubiera gustado que me hicieran eso. De verdad que yo no se lo deseo, lo que tiene el pobrecillo yo no se lo deseo, pero le hago el arco y me voy. No es lo mismo eso que pensar, a mí qué me gustaría que hicieran conmigo. Si yo estuviera en la situación del hombre herido, ¿cómo me gustaría que me trataran? Cuando yo sea mayor, ¿qué respeto me gustaría que a mí me tuvieran? Hombre, a mí me gustaría que me respetaran un poco. ¡Haz lo mismo! ¿Os acordáis de la parábola, verdad? Que hace poco tiempo la tuvimos aquí. ¡Haz tú lo mismo! ¿Cómo te gusta que te traten cuando te equivocas? ¡Qué torpe eres! ¿Así te gusta que te traten? No, a mí me gusta que me digan, bueno, un errorcillo en una mente muy inteligente. Y yo digo, gracias. Trata así a los demás. ¿Cómo te gustaría que te trataran cuando caes, cuando eres torpe, cuando estás enfermo? ¿Cómo te gusta que te traten cuando estás enfermo? ¿Que pasen de ti, que no vayan ni siquiera a verte o que vayan a visitarte? ¿Cómo te gustaría? Haz lo mismo. ¿Veis cómo es una regla de oro? Es una regla de oro muy, muy preciosa y no es la regla restrictiva de a mí no me gusta estar enfermo, pues no me gusta que nadie esté enfermo. No, eso no tiene casi nada que ver. ¿A ti cómo te gusta que te traten cuando estás cansado, cuando estás mayor, cuando fallas, cuando caes, cuando has tenido un tropiezo? ¿Cómo te gusta que te traten a ti? Haz lo mismo, porque como dice el Señor, estás cumpliendo de esa manera toda la Escritura. Dice que el que hace estas cosas cumple la ley y los profetas, es decir, toda la Escritura conocida hasta ese tiempo, toda la Escritura revelada. Nos explica el apóstol Pablo muy bien en la epístola a Romanos, y con esto vamos a terminar, nos explica muy bien la razón por la cual Jesús dice esto de que el que cumple estas cosas, cumple toda la ley y los profetas. Mirad lo que dice Pablo, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Estoy leyendo en la epístola a Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo diría Agustín de Hipona en el siglo IV con una sola frase que hay que saber interpretar. Decía Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Y como digo, hay que saber interpretarlo, ¿vale? Pero si tú lo entiendes bien, ¿hace falta estar pendiente de todos los mandamientos o hace falta amar a tu hermano? Porque si tú amas a tu hermano, no le haces daño, no le mientes, no le engañas, no le robas. La regla de oro. Lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced con ellos. Así que, un resumen de todo lo que hemos visto. El Señor quiere que tengamos vidas llenas de oración sincera, amando a Dios, esperando en su gracia y respetando a nuestros semejantes. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a orar.